este viernes 23 de marzo de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter, y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23. Dos números tendremos habilitados para que participen: 2263-0023, 2264-9179. Pueden tomar nota, esto será después del segundo segmento de conexiones. Antes de presentar a nuestras invitadas de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes lo que está en desarrollo en este momento y también en los principales titulares en los medios de comunicación. Lo que tenemos ahí es la foto donde la fiscal electoral ha llegado este día al Tribunal Supremo Electoral a entregar la caja con las papeletas que se encontraron de San Vicente, y que es lo que ha generado la indecisión, digamos, en este momento sobre a quién le corresponde uno de los diputados de San Vicente, si es a la coalición Arena PCN o es al partido Gana. En este momento justamente se está desarrollando el proceso del conteo de las papeletas que se encontraron en ese lugar, y luego fue autenticado desde luego por la Fiscalía General de la República, donde confirmaron que efectivamente las papeletas encontradas en un paquete que era el que estaba desaparecido corresponden y son auténticas y originales. Por lo tanto, entonces, en este momento está el proceso de conteo, y lo que titulaban hace algunos minutos el Tribunal Supremo Electoral dice: continúa proceso de clasificación de votos de las papeletas de urna 9140 de San Vicente, procedimiento realizado luego de verificar la autenticidad de las mismas. Es decir, se esperaría que en algunos minutos o en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral define entonces a quién corresponde ese diputado, y con eso prácticamente se estaría listo ya después para que el tribunal pueda emitir ya una resolución en firme sobre el escrutinio final y del número concreto de diputados que ganó cada uno de los partidos políticos que participó en la elección del 4 de marzo. Mientras tanto, el presidente de la República esta tarde en su cuenta de Twitter decía: informo a la ciudadanía que durante estas vacaciones viajaré a realizarme mis chequeos médicos de rutina a La Habana, Cuba. El vicepresidente Oscar Ortiz estará en funciones, con quien mantendré contacto permanente. Esta es primera vez, si no me recuerdo, que el presidente de la República hace público que va hacia Cuba a realizarse chequeos médicos. Interesante, porque después viene una cantidad de reflexiones en el mismo tuit que le responden al presidente, y desde luego le están recriminando. Por ejemplo, Guayo de la O le decía: y no, ahí está el ISPUES o el Fosalud, ¿por qué a Cuba? Vaya Rosales, si están poderosos esos hospitales. Luego le decían también: señor presidente, ¿por qué no se los realiza en nuestro país? Debería promover el asignar más fondos y mejorar el sistema de salud, pues la capacidad y las destrezas las tienen nuestros médicos, pero el sistema e instalaciones como equipo dan lástima, y aparte no hay medicamentos. Bueno, una cantidad de respuestas que hubo, desde luego todas reprochando al presidente de la República porque se va hacia Cuba ese tratamiento médico y no se queda en el servicio hospitalario médico, sobre todo cuando se ha dicho de que acá tenemos un buen sistema público de la salud. Pues bien, esto es lo que está mostrando el diario de hoy en su portada de este viernes. Cantón de San Vicente definirá al diputado 84, lo que ya decíamos hace algunos minutos. Las autoridades que recrean también el caso de Carla Ayala, la agente de la Policía Nacional Civil que fue atacada a balazos y raptada por uno de sus colegas, dice el diario de hoy. Esto ocurrió a finales de diciembre. Anoche las autoridades recrearon la escena donde se iniciaron los hechos. San Emilio, el cantón que definirá al último diputado, es el paquete de papeletas que estaban contándose hace algunos minutos. Este es interesante. Focus Data del diario de hoy hace una distribución de Arena, ganó por ejemplo 18 municipios de los 20 con más votos nulos. Es decir, los votos nulos en este caso serían entonces que favorecieron al partido Arena, y esto pudo estar en detrimento de los otros partidos, particularmente del FMLN. Ahí está la distribución del voto nulo por municipio. Se lo recomiendo, pueden buscarlo en la edición electrónica o impresa del diario de hoy de este día. Obviamente acá no se los puedo mostrar en detalle porque también es muy pequeña la letra, pero esa es la distribución de lo que se está planteando sobre ese tema interesante. Gerson Martínez no acepta ser candidato único en internas del FMLN. Ayer se reunió con el presidente Sánchez Serén para presentarle una serie de propuestas en beneficio de la población, como revisar subsidios, y todo el mundo recordó entonces en redes sociales que justamente estas propuestas fueron las que presentó el FMLN durante su campaña presidencial en 2009, cuando la fórmula presidencial era Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. La puerta del diablo que será cerrada después de Semana Santa, y hay reclamos porque supuestamente se va a cobrar. Empleados de la alcaldía de San Salvador que fueron detenidos por extorsión andaban en un vehículo de la comuna haciendo esos ilícitos. Mientras tanto, supuestos mareros detenidos simulaban ser policías. Estaban literalmente uniformados
con todas las insignias, el uniforme completo, botas y todo lo demás de la Policía Nacional Civil. La prensa gráfica dice que acusan falta de vacunas contra la neumonía. La escasez afecta a las unidades de salud, las diferencias entre MITUR y el Ministerio de Hacienda por exención a proyectos. El gobierno que anuncia que ya no habrá más cambios de funcionarios, los reclamos que Margarita Posada ha estado haciendo. Justamente es un poco extraño esto porque Margarita Posada hasta antes de las elecciones estuvo insistiendo en que todo estaba bien y prácticamente dando espaldarazo a la actual administración, y ahora está haciendo algunas protestas pidiendo la destitución del viceministro de Salud, pero no está diciendo mucho tampoco de la ministra, que es la titular. En todo caso, tiene que ver esto con lo que está pasando al interior del FMLN. Rodolfo González dice a la prensa gráfica que se puede obligar a devolver la deuda política. Gerson Martínez, que recicla medidas en un intento de sacar a flote al gobierno de El Salvador, es lo que está diciendo también la prensa gráfica, al igual que el diario de hoy. Este es un dato interesante porque se dio a conocer este día la nueva metodología para medir el Producto Interno Bruto de 2017, que ahora se estima en 24.000 dólares o millones, 24.805 millones de dólares. La deuda pública total es de 18.372 millones y al cierre de 2017, lo que implica que el país tiene una deuda que alcanza el 74% de su economía. Dice Rafael Lemus, que es un economista y asesor del Partido de Arena, que la cruda realidad, con un tamaño de la economía más chico, la razón de deuda se transportó al 74% y significa que el tamaño del ajuste para estabilizar la deuda debe ser nuevamente superior al 3%, y es como anular el beneficio fiscal de pensiones. Esto es lo que se estaba diciendo porque Mariana Belloso, que cubre economía en la prensa gráfica, también hablaba sobre ese tema del Producto Interno Bruto, que ahora resulta que la carga tributaria del país es de 17.8% del PIB y no del 15.5%. Pues bien, estos son de los temas, algunos de los temas de los que estaremos hablando esta tarde con nuestras invitadas. Queremos agradecer que nos acompañe hasta ahora en nuestros estudios Ima Girola, y es representante del Centro de Estudios de la Mujer, CEMujer. Ima, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Es un gusto, un saludo desde CEMujer. Perfecto, esperamos que en los próximos minutos se incorpore con nosotros. Ya viene en camino Erika Saldaña, abogada constitucionalista. Nos ha indicado que tiene inconvenientes por el tema del tráfico, sin duda alguna, pero ya estará con nosotros. Pues bien, dos números tendremos habilitados después de este segmento: 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora en pantalla para que tome nota. Ima, para comenzar entonces contigo sobre el tema, me interesaría conocer un poco, el tema de elecciones, que es un tema que nos permite hablar de mucho, ¿no? Sobre todo por el resultado electoral. Y algo más que tenemos, que a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral aún no define cuántos diputados tiene cada partido político, sobre todo en el caso de la coalición PCN Arena, y que se lo disputa con Gana, ¿no? Que es el caso de San Vicente y que está en este momento en desarrollo. Me gustaría conocer un poco tus primeras impresiones sobre ese resultado para que podamos entrar en los detalles actuales. Mira, sin lugar a dudas, a pesar de todas las dificultades y de todas las situaciones que pues vamos a conversar también, quisiera relevar el punto de tener ya un diputado electo que es no partidario. Eso es realmente histórico, y un saludo también para el compañero que ha ganado, ¿verdad?, esta diputación. También es importante señalar que es el primer ejercicio electoral de ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Y si bien es cierto, ha implicado una serie de elementos del tema de la capacitación y de una serie de situaciones que también se manejaron en su momento, incluso que en la lista de sorteo había personas que no tenían estas posibilidades de ser parte de. La verdad es que todas y todos pudimos darnos cuenta que hubo una participación desde estas juntas receptoras de votos con personas ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad?, que estuvieron ahí al pie, a pesar de las dificultades de capacitación, a pesar también de las dificultades que ya hemos señalado también en otros momentos en relación al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Pero también ahí está nuevamente el punto de por qué tuvimos que caer con una empresa, que es Smartmatic, una empresa que ya se conocía de experiencias, de errores, de diversas situaciones de cuestionamientos hacia esta empresa. Pero por otro lado también, y esto habrá que analizarlo, la Fiscalía ya está
sobre esto y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con auditoría, y pues hemos apoyado también diversas iniciativas ciudadanas y de algunos colegas periodistas que también plantearon el tema de la auditoría en su momento, tanto informática como la auditoría que en general de todo el proceso. Pero también esta lectura de los resultados electorales nos está hablando de que la ciudadanía ya no se está conformando, ya no nos estamos conformando con que nos sigan hablando de discursos y más discursos, sino que aquí esto representa también señalamientos concretos, no de que quiten a uno y pongan a otro, que esa es una muy mala lectura que el gobierno de la República ha realizado, sino que en realidad estamos hablando sobre el tema de impunidad, sobre los temas de violencia, sobre los temas de violaciones a derechos humanos, sobre el tema de corrupción, sobre el tema de la hacienda, la parte fiscal y una serie de elementos que en realidad están ahí, y además que tampoco Arena no esté creyendo que es que acá la ciudadanía le está firmando un cheque en blanco, de ninguna manera. También tendrá que hacer un análisis y además le tiene un poco cuesta arriba porque se ha comprometido Arena en sus discursos y en sus planteamientos con respecto a los señalamientos de corrupción hacia el FMLN, que pues entonces ahora tendrá que demostrar realmente y no echar marcha atrás. Sí, yo creo que hablaremos más adelante un poco ya de cómo la configuración legislativa va a obligar, o más bien, efectivamente ha comprometido a la derecha en general también a poner a prueba de fuego el discurso, ¿no? El discurso sobre una Corte Suprema de Justicia independiente y tantas cosas más. Hablaremos de eso un poco más adelante. Ima, y de los votos nulos, que exactamente, también será importante. Sí, pero vaya, lo que tenemos ahora, Ima, entonces, en términos generales, ¿cómo se ve el país? Este caso, por ejemplo, que está pasando con el diputado de San Vicente, que se está definiendo justamente en este momento y depende de primero, las actas que estaban en manos de los partidos políticos, la misma fiscalía, y era prácticamente, se decía, la misma acta, pero luego no se encontraba el paquete para poder hacer la verificación, ¿no? Y el contraste del dato. Luego aparece ese paquete, tiene que autenticarlo la fiscal electoral, entra ahí la fiscalía en juego. Bueno, qué bueno que la institucionalidad ha funcionado porque finalmente de eso se trata, ¿no? Pero hasta dónde, rápidamente con la respuesta tuya, hasta dónde ese tipo de cosas, por ejemplo, pueden empañar un proceso. Sí, definitivamente que solamente nos recuerda momentos anteriores cuando se ha hablado de fraude, cuando se ha hablado de situaciones que en nuestro país el ejército se llevaba a las urnas y las urnas se manipulaba el voto. Realmente es penoso este ejemplo que estamos viendo acá, y nos habla de la necesidad de afinar una serie de procedimientos. En algún momento nosotras hemos estado también como observadoras electorales y nos hemos dado cuenta de la necesidad de afinar procedimientos de control y de contraloría en tramos del proceso, especialmente cuando ya se han embalado los paquetes electorales. Y cuando ya esto se hace ya muy tarde, después de las 6 de la tarde, entonces ya la gente muchas veces ya no está con la misma atención y hay que tener mucho cuidado, como el caso de aquel video que pasó en San Miguel, de un chico que toma una papeleta, se la pasa a otra chica que estaba identificada. Son situaciones que empañan ciertamente la transparencia, pero que tampoco van a significar la generalización del proceso electoral en nuestro país. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Erika Saldaña. Erika, es un gusto que nos acompañes esta tarde. Gracias, y gracias por la espera. No, gracias a ti, sabemos el esfuerzo, ¿no? Y el tráfico está terrible. El tráfico es complicado a esta hora, a cualquier hora ya del día ya no se sabe en este país, sobre todo en esta capital. Pero bueno, Erika, estamos hablando un poco, colocando en perspectiva el resultado del 4 de marzo, pero ya colocado justamente los hechos recientes. En este momento el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un conteo, esperaríamos verla en Twitter la cuenta qué decisión toman, pero están haciendo el conteo contrastando la acta con las papeletas encontradas en el caso de San Vicente, ¿no? Porque el paquete lo encontraron ahí y efectivamente lo que hubo fue, sin duda alguna, un rompimiento de la custodia de ese paquete, ¿no? Porque el paquete desapareció y luego por arte de magia, no sé,
o quizás por las mismas investigaciones o la presión pública, aparece el paquete. Y eso están haciendo ahora. La fiscal electoral llegó temprano, te mostramos esa foto porque ella entregó el paquete y dijo, bueno, aquí están, son auténticas las papeletas. Un poco las primeras impresiones, Erika, en términos del proceso en general, cómo se plantea, hasta dónde esto, pues, le preguntaba a Ima, genera o empaña de alguna manera el proceso electoral, o son hechos que pueden ser aislados. Bueno, yo creo que podríamos tomarlo como hechos aislados, porque en realidad en la generalidad de departamentos, en la mayoría de JRB, recordemos que son más de 10.000 JRBs, trataron de hacer un trabajo objetivo como se les había capacitado a las JRB. Ahora, yo creo que esta situación es producto de cierta, llamémoslo, dejadez del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo, y lo he mencionado en alguna de mis columnas, que el Tribunal Supremo es eso, es supremo. Y en muchas de las ocasiones no se las ha creído, porque que una JRB diga, estas papeletas hay que votarlas, o es una total mala intención o dolo, o dos, es desconocimiento. Entonces, para que no ocurran estas situaciones, creo que el tribunal tiene que estar muchísimo más pendiente de los centros de votación. Yo creo que no podríamos considerar extraño que el tribunal tuviera dentro de cada centro de votación algún tipo de persona que colabore técnicamente con todas las JRB para poder hacer un trabajo objetivo. A ver, no es algo del otro mundo. Necesitarían, ¿qué? 1.500 personas por los centros de votación que existen. Esto nos daría lugar a evitar estas situaciones, porque no sabemos si estas personas que conforman la JRB lo hicieron por dolo o por total desconocimiento, de decir, mira, aquí tengo el acta y ya, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo votamos? ¿O cómo funciona el trámite? O sea, en la capacitación era clara que había que devolver todo lo que iba en el paquete electoral. Pero es curioso, porque en todo caso, si se rompió la cadena de custodia en este caso, o hubo complicidad de todos, o en qué momento. Es extraño, porque luego que aparezca todo el paquete, o sea, además. En cada centro de votación existe una junta electoral por el centro de votación que está pendiente de todo lo que pasa en todas las JRB. Entonces es extraño, porque de no entregarse esos paquetes electorales, también esa junta tuvo que haber advertido, y la junta de cada departamento también tuvo que haber advertido. Entonces, lo que mencionaba Ima, que pase mucho tiempo también da lugar a desconfianza. Entonces yo creo que el día de las elecciones todos tuvieron que estar alertas definitivamente. Fue una cuestión de falta de trabajo, de falta de atención de los miembros que conformaban el centro de votación, pero también yo lo consideraría aislado, o sea, no ha sucedido. Otra cuestión es que en otras JRB, en otros centros de votación han ocurrido otro tipo de anomalías, y es por eso que el tribunal, reitero, debería de tener una presencia más activa en cada centro de votación, no solo únicamente desde ahí, desde CIFCO, decir estamos organizando la situación, sino que tener un rol como le corresponde, que es el Tribunal Supremo Electoral. Perfecto. Ahora, yo creo que podemos pasar ya, me interesa que hablemos un poco sobre cómo se está reconfigurando en lo poco que hemos conocido el gabinete de gobierno tras la derrota electoral del FMLN en las elecciones. Hay otro tema también importantísimo que está en desarrollo, y eso lo conocen perfectamente ustedes, tiene que ver con el proceso de selección de aspirantes a magistrados en el Consejo Nacional de la Judicatura, que es otro tema que me interesa que lo analicemos. Pero bien, en términos de los cambios en el gabinete, Erika, ¿cómo lo estás observando? ¿Hasta dónde, digamos, de qué tipo de cambios estamos hablando, las repercusiones? ¿Cómo se puede analizar a la luz porque bueno, los partidos todos dicen que están leyendo los datos, haciendo una lectura adecuada del resultado, cada quien hace lo mismo. El Ejecutivo dice, nosotros hemos hecho una lectura, por lo tanto vamos a hacer estos cambios. Pero ¿está respondiendo los cambios un poco a esas dinámicas establecidas el 4 de marzo? Pues los cambios que hemos visto en realidad han sido bien pocos, más que cambios yo lo llamaría rotaciones, porque vemos a las mismas figuras que ya se encuentran en el gabinete de un puesto a otro. Entonces yo creo que el partido en el gobierno poco aprendió de la derrota que sufrió el 4 de marzo, porque creo que la población, sobre todo sus votantes, mandaron un mensaje claro.
están en descontento con la gente que tienen, la gente que han mantenido ellos manejando el partido. Vemos que figuras históricas dentro del partido no quedaron como diputados. Sí. Tenemos varios nombres: José Luis Merino, Benito Lara, Zoila Quijada, varias personas que ya tenían varios años de estar ahí. La gente les dijo no. Entonces yo creo que el FMLN parece que no le caló ese mensaje que le mandó sus propios votantes, y mantienen en el gabinete a gente que no ha brindado resultados así como ellos lo han aceptado. Aceptan que han tenido muchas deficiencias, muchas fallas, y no han hecho esos cambios, únicamente han hecho rotaciones, pero no sé qué tan efectivas puedan ser a un año de elección presidencial. Sí. Ima, tu opinión, sí. Porque bueno, lo que faltan prácticamente para las elecciones es menos de un año, ¿no? Para la elección, estamos hablando de febrero del próximo año. El otro gobierno toma posesión el 1 de junio de 2019, pero en términos de tiempos, ¿qué tanto es lo que se puede hacer? O simplemente ahora ya, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que también es qué tipo de lectura haces. Si la lectura la haces, o en este caso el gobierno de la República hace una lectura electoral meramente y calculando para las presidenciales 2019, entonces realmente no esperemos que haga cambios sustanciales. Van a ser cambios que en realidad les satisfagan a ellos mismos como partido, dentro de su propia militancia, que habría que ver hasta qué punto también, pero en realidad no veo yo que estén haciendo una lectura integral sobre todo el proceso. Es que aquí hay señalamientos que se han realizado desde la ciudadanía, no sé si también desde la militancia, no lo podría decir, pero desde la ciudadanía hemos hecho señalamientos claros con respecto al irrespeto a la institucionalidad, con respecto a tener gente que está señalada en corrupción y que simplemente el mismo gobierno lo que ha hecho es apañarlos y darles hasta inmunidad. Por otro lado, me parece absolutamente irresponsable que yo venga, quite a una persona y ponga a otra y le diga, ahí te quedas con el muerto. Perdón por la expresión. Lo que hizo el ministro de Hacienda pareció bastante Eso me pareció, ¿no?, irrespetuoso, sí, absolutamente. Cuando le dice, bueno, tendrás que hacer el trabajo que no hicieron en 9 años. Eso es algo ese señor debería, perdonen, pero ese señor debería estar procesado en algún momento, porque entonces, ¿qué me está queriendo decir como ciudadana? Me está queriendo decir que entonces no hizo el trabajo que debía de haber hecho y simplemente se va de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto realmente? ¿Qué tipo de lectura seria puede hacer un gobierno si además está pendiente de números electorales y no está pendiente de lo que significa gobernar un país de manera ética, responsable y con visión? Perfecto, hacemos una primera pausa. Cuando regresemos, tengo acá planteado el tuit de Margarita Posada, lo que escribió ayer y lo retomaba el Diario Colatino. Lo veremos después de la pausa comercial. Tenemos habilitados dos números, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Bien, a ver, les decía, lo que tenemos acá en pantalla es, Diario Colatino retomaba un tuit de Margarita Posada del Foro Nacional de Salud, donde ella afirmó ayer que existe un desabastecimiento de medicamentos que posiblemente llegue hasta agosto. De esta situación, dice, responsabilizaron al viceministro Robles Ticas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque si en el pasado no habían esos señalamientos, pero ahora resulta que sí, después de un resultado electoral negativo, ¿no? Entonces, sobre todo que Margarita Posada es aliada del FMLN y del gobierno. Mira, hay mucha irresponsabilidad, porque para nadie es un secreto el desabastecimiento de medicinas, para nadie es un secreto la débil situación que se encuentra la red hospitalaria y la red del servicio público de salud en nuestro país, no porque lo diga X o porque lo diga Y, lo vivimos constantemente, lo palpamos, está allí, y todo el tiempo hay autoridades
en nuestro país y algunas personas de organizaciones que lo han negado. Entonces, qué triste es que por una situación que probablemente sea un problema intestino y un problema que está ahí, quiten a uno, pongan a otro, ahora sí, ahora no. Entonces, ahora sí levantemos la bandera de decir sí, ahora sí hay desabastecimiento, pero mañana no hay desabastecimiento. Pero denota entonces que lo que hay son intereses muy particulares, es decir... Hay intereses particulares, pero además también hay una problemática seria de no querer reconocer que efectivamente hay un problema que tiene que ver con la respuesta que el Estado y la capacidad de respuesta del Estado para garantizar la salud de la población salvadoreña, y esto es independientemente de las personas que si quitan o ponen o de un resultado electoral. Y esto es penoso entonces que por el resultado electoral y porque ahorita tenemos en mira las elecciones del 2019, ahorita estemos viendo qué malabares podemos hacer o qué propuestas sacamos que se han señalado desde hacía como 10 años atrás y queriendo hacer cosas de última hora que, ojo, podrían ser pero muy llamativas, hacer cambios de última hora y decir, sí, ¿verdad? Quitemos a este porque efectivamente no hay medicinas, o quitemos a este otro porque efectivamente esto no está bien, pero al final en realidad no hay un interés genuino de hacer transformaciones sostenibles. Es que pongan a uno y que quiten a otro realmente no garantiza que vayan a hacer un trabajo. Si no hay una visión, si no hay una política clara, y si esa política clara no tiene un sustento que le dé sostenibilidad. Por ejemplo, estaríamos quizás de pronto rápidamente aplaudiendo, diciendo quiten todos los impuestos, pero la pregunta ¿es eso sostenible? Por ejemplo, entonces ojo con las versiones populistas de todo esto que van a seguir saliendo y que no nos debemos de dejar llevar por ellas. Erika, y a propósito, el día de ayer el presidente de la República recibió a Gerson Martínez. Gerson Martínez presentó un pliego de recomendaciones, digamos, de 10 recomendaciones, pero todo el mundo inmediatamente se ubicó sobre esas recomendaciones, las neurálgicas por lo menos, en las propuestas que el FMLN hizo cuando andaba la candidatura de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Entonces, la gente lo que dice, bueno, pero ¿cómo es que están volviendo sobre propuestas que hicieron hace 8 o 9 años atrás, y por qué entonces no han ejecutado esos cambios? O sea, hay ahí un poco también de discusión sobre eso, además de todo lo que rodea esto de decir, bueno, ¿por qué Gerson Martínez ahora llega a presentar estas propuestas? ¿Por qué entonces parece que le están dando un poco más de fuerza como candidato, mientras Óscar Ortiz se hace a un lado? Pero bueno, ese es varios análisis. Sí, no, yo creo que en primer lugar ahí vemos una falta de capacidad de ejecución del gobierno. Presentan propuestas que ya tenían desde el año 2009 y desde hace 9 años no han sido capaces de ejecutarlas. Entonces vemos que ahora, cuando están viendo la situación bien complicada, donde si no presentan algún tipo de resultados en el próximo año, la gente les puede cobrar la presidencia en la elección, es que están viendo la manera en que se hace, cómo lo hacemos, cuando han tenido la oportunidad, 9 años, de llevar todos estos planes a cabo. Entonces yo creo que lo que nos está demostrando esta presentación es una incapacidad de ejecución que han tenido durante todos estos años y que pretenden apalancarla a 10 meses de una elección presidencial, lo cual yo veo muy complicado de hacer. Entonces también habría que ver por qué Gerson está haciendo estas propuestas cuando ya no forma parte del gabinete. Entonces es una cuestión bastante curiosa. Y cuando él ha dicho de que no va a ser candidato único, que van a esperar a que se hagan las internas, entonces sí, yo creo que es una cuestión un poco confusa cómo están actuando. Yo creo que están actuando un poquito más con base en impulsos que en un plan estratégico, porque yo creo que no esperaban, probablemente esperaban algún tipo de baja en sus votaciones, pero que no que fuera tan estrepitosa. Sí. Ahora bien, porque de repente con las propuestas uno dice, bueno, pero entonces son propuestas de un partido, de un movimiento, de una persona que está en oposición, que son habituales de este tipo de iniciativas, pero ahora todo esto se va a proponer y se va a llevar a Asamblea Legislativa cuando la correlación de fuerzas es adversa. No sé, hay mucho de esto, ¿no? O sea... Sí, o sea, presentar esto a la Asamblea los próximos meses, cuando la derecha va a tener una total mayoría, una mayoría simple al menos, y pueden llegar a una mayoría calificada de manera sencilla, también podemos verlo como una probable desesperación de hacer algo por mantener a flote el barco. Ahora, hay que ver si todas estas acciones que están tomando son racionales, teniendo en cuenta que solamente faltan 10 meses para una elección
y si son posibles, porque si no lo único que están haciendo es reiterar todas sus acciones de los últimos años, que es retórica, hablarle a la gente, decirle que van a hacer una cosa, que van a hacer otra, pero no lo hicieron. Y ahora a 10 meses es muchísimo más complicado tratar de ejecutar planes, teniendo en cuenta también que ya no tienen mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. Las cosas prácticamente se les están complicando. Sí. Ima, no sé si tienes algo que agregar a esto, porque me interesaría una reflexión de ustedes sobre un hecho que está ocurriendo en este momento, está en desarrollo en América Latina. Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar ayer, más bien lo renunciaron, ¿no?, en medio de una situación compleja de corrupción, de intentos de sobornos, pero había un hecho en medio de todo eso también que tiene que ver con el caso de Odebrecht. Él está vinculado con Odebrecht y era uno de los temas que también estaban, por lo cual se le investigaba. América Latina salpicado, manchado por Odebrecht, prácticamente no ha habido presidente, gobernante que se haya salvado de la influencia de Odebrecht. Pero bueno, está pasando algo en Sudamérica, pero ¿qué pasa en El Salvador? Pero bueno, no sé si tenías algo más con lo anterior y entramos en tema. Pero lo que, siempre caemos al Salvador. Claro que sí, lo ligo también, porque los cambios que probablemente podríamos estar también esperando y que tampoco se hacen de la noche a la mañana y muy difícilmente se harían, tendría que ver precisamente con el tema de corrupción, con el tema de impunidad, con el tema de depuración en diferentes niveles, con el tema de decir, bueno, ¿cómo le vamos a dar inmunidad para generar impunidad a quienes están siendo procesados o analizados por el tema de probidad o de falta de probidad? Pero entonces, precisamente, aquí lo que ha pasado en Perú con Kuczynski no es solamente el tema de Odebrecht, y si quisiera poner en relevancia la presión internacional en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al tema del indulto hacia Fujimori. Exacto. Cuando Fujimori, el Estado peruano con la administración Fujimori fue sentenciado, fue condenado por una serie de actos vejatorios y de violación a derechos humanos, y en particular uno de ellos relativo a las esterilizaciones forzadas, por ejemplo. Y eso es algo de lo que a veces no se habla, pero eso ha sido una presión muy fuerte que también se generó en materia de derechos humanos. ¿Cómo era posible que por una cuestión que estaba aquí debajo, precisamente para que no se viera esto otro de Odebrecht, entonces daba el indulto también y trataba de esa manera de obtener los votos para mantenerse en el poder? Esto es absolutamente sucio y al final no solamente debe de significar un paso hacia adelante el hecho de que finalmente se retira y renuncia, sino que acá implica una investigación seria y profunda que acá en El Salvador, también hay que decirlo, la Fiscalía General de la República lo ha tenido bastante cuesta arriba. Hay necesidad otra vez de fortalecer a la Fiscalía General de la República en varios sentidos y en varias áreas, y no solamente a la Fiscalía, sino que todo el engranaje de probidad, de transparencia y de acceso a la información pública que se ha visto seriamente lesionada con actos que han tratado de obnubilar, que han tratado de obstaculizar el acceso a la justicia y que han tratado de mantener también a voces de poder importante que tienen toma de decisión en nuestro país para que este tipo de procesos no se den, no afloren. Y aquí estamos viendo cómo pareciera ser, y voy a utilizar una expresión que quizás no sea la más feliz, pero todos los caminos llegan hacia Roma, en el sentido también en que estamos viendo el tema de Odebrecht, estamos viendo temas de la corrupción, estamos viendo el tema, por ejemplo, de la tregua también, y ahora la revisión de la Cámara y la actuación en este sentido para reabrir casos, y volvemos a ver a los mismos personajes de poder que han estado detrás del telón, que no han sido vistos y que en realidad tienen responsabilidad. El tema de Odebrecht también nos va a seguir ampliando cómo esta madeja nos lleva otra vez a mismos puntos de coincidencia. Erika, ¿será que podríamos estar presenciando más adelante de verdad que se mueva la justicia en términos de estos casos, Odebrecht, por ejemplo, y justamente lo coloqué en perspectiva porque está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en otros países, bueno, el caso de Lula también, pero aquí en el país
por lo menos públicamente no ha trascendido, ¿no? Que se esté haciendo una investigación de verdad a profundidad. ¿Hubo alguna información, se recuerdan ustedes, cuando el fiscal general dijo que había enviado ya alguna información requiriendo a través de Cancillería? El canciller dijo que no conocía nada, que parecía que no, pero de repente dijo el fiscal como no, aquí está el expediente, pero no, él no tiene por qué conocerlo porque eso fue secreto, fue otra palabra que utilizaron. Pero confidencial, exactamente. Pero entonces, pero ¿será que podemos ver que la justicia se comience a mover? ¿Cómo lo ves tú? Pues esperaría yo que sí. Hemos visto que en diversos países suramericanos se ha empezado a hacer este tipo de investigaciones, de juicios, de señalamientos, y para nadie es secreto que Odebrecht tuvo algún tipo de incidencia en el gobierno del presidente Funes aquí en El Salvador. Entonces yo esperaría que la Fiscalía, como en muchos otros casos, de verdad ponga toda su maquinaria a trabajar y que se hagan señalamientos concretos y bien fundamentados, porque... A ver, estas especulaciones creo que le hacen mucho daño al trabajo, al buen trabajo que podría estar haciendo en otras áreas la Fiscalía General de la República, porque vemos cierta inactividad en casos que son relevantes para aclarar el tema de la corrupción, que creo yo que ha sido uno de los males que más ha sufrido el país. Entonces, esperaría yo que el fiscal impulse una investigación seria sobre estos temas y sobre todo que la empiece a ser un poco más expedita. Hemos visto que hace meses el fiscal dijo que iba a dar anuncios con el tema de Funes, que iba a dar sorpresas, algo así fue lo que mencionó, y a la fecha hemos visto muy poco. Entonces la Fiscalía también tiene que tomar un rol más activo y hacer su trabajo como le corresponde. De acuerdo, ahora esto nos lleva a conectar todo este tema que estamos analizando con el tema de justicia, es un poco la nueva configuración legislativa, ¿no? En Asamblea Legislativa, cómo se perfila, por ejemplo, la discusión de los grandes temas. Y Erika, por ejemplo, lo que tiene que ver con, viene elección de inmediato de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ya está ocurriendo un hecho y es que el CNJ está haciendo sus propias entrevistas, ¿no? Me están colocando la música de fondo, tengo que hacer la pausa, la última pausa. Cuando regresemos dediquemos a eso, a analizar un poco el tema de institucionalidad, responsabilidades que vienen para Asamblea Legislativa y lo que está ocurriendo en CNJ. Hacemos una pausa, regresamos con más. Que sigan con nosotros, estamos al cierre de conexiones, nos quedan más o menos unos 14-15 minutos, vamos a avanzar rápido. A ver, Erika, todo este tema, ¿no? de la configuración legislativa y las implicaciones que tiene en términos de las incidencias en elección de candidatos a magistrados de Corte Suprema, Corte de Cuentas de la República, fiscal general, etcétera. ¿Cómo se está viendo todo este paquete que estará en manos, ahora se dice, en manos de la derecha? Si bueno, se ve por la correlación de fuerzas. Sí, ahora con este cambio de correlación, donde vemos que la derecha va a tener mayoría calificada, sin necesidad de acudir al FMLN, creo yo que vamos a ver si esta derecha tiene coherencia entre el discurso que ha manifestado durante, 8 años y las acciones que vaya a realizar, porque hemos visto a una Arena muy activa pidiendo independencia de partidos políticos por parte de los magistrados, pidiendo de que hay que elegir a una persona técnica, honrada como fiscal general. Lo mismo lo hemos visto del PCN y del PDC. Hemos visto que han manejado mucho ese discurso de la necesidad de personas técnicas y capacitadas para estos roles de funcionarios de segundo grado. Ahora que tienen la oportunidad, vamos a ver si Arena es coherente, si la derecha es coherente con su discurso y en realidad hacen esa elección de manera adecuada, como lo han venido manifestando. Y si no, creo que tienen que tener claro que la gente se los puede cobrar en la elección del 2019. Y tienen también poco tiempo, ¿no? Porque, tendrán que demostrar, si el gobierno tiene escaso el tiempo, también lo tienen los partidos políticos en la Asamblea y la derecha en general, ¿no? Sí, y vemos cómo se está moviendo esta dinámica electoral y la gente sí está cobrando su malestar en las urnas, como se lo cobraron al FMLN. Ahorita la derecha tuvo suerte de que Arena mantuvo su caudal de votos, que PCN, PDC y Gana subieron en la votación,
pero también tienen que tener claro que esto se lo pueden cobrar en el 2019. Entonces, no es que la gente le esté dando un voto de confianza a la derecha. Creo que han salido bien librados en esta elección y el Frente fue el que pagó la mayor factura, pero también se la puede cobrar si en estos meses no demuestran que son coherentes todo su discurso con el trabajo que vayan a hacer para la elección de ahorita la más inmediata para magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ima, tu opinión, porque me interesa también que opinen sobre CNJ, en concreto lo que está ocurriendo en este momento. Hay entrevistas, me parece que hay unos hechos inéditos en el Consejo Nacional de la Judicatura, bueno, la presencia misma de todo el mundo, ¿no? Abogados particulares de las fundaciones, organizaciones, están presentes escuchando algunas respuestas que también son, a veces, digo, da ganas de reír, pero creo que no debería ser eso, sino a veces da pena las respuestas de algunos abogados, que son los aspirantes a Corte Suprema de Justicia. Pero bueno. Sí, mira, coincidente con lo que señalaba Erika en relación a la composición de la Asamblea Legislativa y el reto que tendrá especialmente Arena, pero fundamentalmente este es el reto de la sociedad civil y este es el desafío de la población, de las instituciones, de las fundaciones, de las organizaciones, para no dejar ni un milímetro de Contraloría Ciudadana. Es que no podemos confiarnos en lo absoluto, no es porque esté uno o porque esté el otro, no, es que nuestro trabajo debe de ser siempre la Contraloría Ciudadana, el aporte, por supuesto, la proactividad, no se trata de tirar piedras, sino que se trata realmente de aportar, pero de estar vigilantes también, recordándoles, por supuesto, su función. Pero por otro lado también, es cierto que en algún momento, y ya lo hemos señalado, debemos, y más temprano que tarde, revisar este tipo de procedimientos. No es posible que el procedimiento tan importante, a pesar de que haya una FEDAES y que ojalá se fortalezca, a pesar de que hay un Consejo Nacional de la Judicatura y que está haciendo cosas muy interesantes y que ojalá se fortalezca porque hay cosas que también hay que señalar, pero no debería de estar estas elecciones de segundo grado, de titulares de diferentes instituciones, no debería de estar en manos de partidos políticos, porque ahí es donde se pierde otra vez, vuelven a hacer las negociaciones, que uno dijo una cosa, que el otro recordó en su discurso X. Al final de cuentas, debería de ser procesos técnicos, no procesos partidarios. A ver, pero tomándote la palabra, ¿cómo entra entonces la sociedad civil en esto? ¿De qué manera se expresa, digamos, porque no tenemos una sociedad como la guatemalteca, ¿no? Que es muy activa en términos de participación, de movilizarse, de irse a la calle, de cerrarle las puertas al presidente o a la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿no? Pero la movilización ciudadana también no solamente debe de verse como la movilización de calle. Es importante, por supuesto, y usted ve y dice esto es apoteósico cuando ve todas las imágenes en Guatemala y la gente actuando, pero no solamente nos debemos de quedar en ello. Eso significa formación, eso significa capacitación, significa generación de pensamiento crítico, de análisis. Esto no es solo el tema de doctrina y entonces amén, porque así lo dijo X o Y. Esto significa un análisis, es profundizar en las herramientas, eso significa también generar mecanismos. Mira qué importante que haya instituciones no gubernamentales, que también estén universidades, que también estén incluso personalidades internacionales dando seguimiento a este tipo de procesos, aportando, capacitando también a la gente del Consejo Nacional de la Judicatura, y esto nos debe de llevar a generar mecanismos más permanentes, no solamente para el momento de la elección, unos cuantos meses o incluso semanas antes, sino un proceso permanente que nos permita estar evaluando constantemente. A mí me preocupa, por ejemplo, que estén entrevistando a personas que definitivamente deberían de estar descalificadas, porque no reúnen todos los requisitos. Unos tienen filiación partidaria, otros ya se ha identificado de pronto las capacidades. Están en las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Entonces, aquí hay otros elementos. Mira, fíjate qué interesante, hasta para ser motorista te piden muchísimas más requisitos y te pasan por el polígrafo y como por 20 cosas más. Entonces, digo, no es para descalificar de ninguna manera, pero sí es para señalar. Y recuerdo, yo quedé muy emocionada, y un saludo también para el doctor Enrique Argumedo. Yo quedé tan entusiasmada y motivada con su participación cuando estuvo acá la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además primera vicepresidenta, Margaret Macaulay, que estuvo por acá
cuando él dio su ponencia, realmente quedé súper motivada con muchos de los planteamientos que él hizo, y me parece que hay que tomarle la palabra en muchos de estos sentidos, y además también recurrir a la necesidad de generar pensamiento crítico. Lo vuelvo a decir, aunque suene reiterativa, pero generar mecanismos permanentes donde sociedad civil no solamente se trate entonces de hacer una actividad de calle, de bloquear una calle, no, se trate de hacer planteamientos, hacer análisis, hacer debate, para que nos vayamos realmente acostumbrando a este tipo de procesos y no creamos que son procesos muy complejos, que mejor hay que dar marcha atrás. De acuerdo. Erika, el Consejo Nacional de la Judicatura sí podría o tiene la facultad, la potestad de poder separar a algunos candidatos, a propósito del tema que tocaba Ima, de algunos candidatos que son enviados desde FEDAES, y decir estos, bueno, y de hecho decíamos, hay algunos que aparecen ya en sentencias, en resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Estas personas podría la CNJ apartarlas? Veamos, la FEDAES prácticamente no aplicó muchos filtros a estas personas. El proceso fue que la Comisión Electoral, el Consejo Electoral, hizo una primera filtración, quitando a varias personas que se les apartaba del proceso por su afiliación partidaria, pero apelaron ante la Junta Directiva de la FEDAES y la FEDAES les permitió participar. Ahora, el artículo 72 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura establece que este listado de la FEDAES será enviado al CNJ y que el CNJ lo revisará, que estas personas cumplan con los requisitos que establece la misma ley, y además tengo que agregar que el CNJ elaboró, bajo la potestad que le da el artículo 22 de su ley, un manual de selección de magistrados, donde se establece una serie de filtros más detallados. Entonces, las personas que vayan por la FEDAES también van a ser sometidas a un escrutinio por parte del CNJ, que tienen que cumplirlo. Y a ver, entonces, Erika, entonces el CNJ no es un simple trámite el que va a hacer, nada más agarra la lista y remitirla. No es una oficina de recepciones que va exactamente y lo va a remitir entonces a Asamblea Legislativa. Ese ha sido el rol que el CNJ tuvo durante muchísimos años, pero hay que reconocer con esta elección que se está llevando a cabo frente al CNJ, que están teniendo un rol muchísimo más activo. Vemos entrevistas que no son simplemente trámite, que llegan y le preguntan como, mire, ¿y usted cuál es su corriente de pensamiento jurídico? Vemos que los concejales están confrontando a los candidatos como debería ser. Sí, por lo menos uno escucha, bueno, cuando preguntan entonces qué es el positivismo, ¿no? Entonces escucha la respuesta y uno dice, bueno, pues entonces, o sea, en preguntas que a veces que parecen sencillas, pero indican la respuesta. Sí, la calidad el CNJ ahorita no se ha limitado solamente a escuchar las respuestas. Están tratando de confrontar un poco para determinar cuál es el pensamiento de estas personas, que creo que así debería hacerse, así se hace en Estados Unidos. Exactamente, y creo que alguna vez lo platicamos con ustedes, no sé si con ambas, pero se recuerdan que siempre se ha hablado en los programas de este tema, de cómo bueno, mire, usted escribió hace el escrutinio que se les pasa a los candidatos, donde usted dijo tal cosa sobre un proceso judicial X, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer, porque se supone que un magistrado que llega a la más alta investidura en la Corte tiene que ser coherente con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice, en toda la época de su vida. Y si cambia de opinión, al menos tiene que tener una razón justificada. O sea, porque no pueden ir por la vida con bandera de que no saben si van a ser magistrados, si se suponen que van a ser la última instancia, que van a tratar de proteger los derechos de toda la ciudadanía. Entonces, hay que reconocer que el CNJ está teniendo un rol mucho más activo y agregar que sí, que el CNJ tiene la facultad legal de revisar el listado de las FEDAES. Y el mismo artículo 72 de la ley dice que en caso de que algunas de las personas no cumplan con los requisitos, el CNJ lo que hará es pedirle a la FEDAES que lo complete. Y esto lo tendrá que hacer con las personas que quedaron inmediatamente después. Exactamente. Ahora, pero entonces, Ima, para ir cerrando, porque nos quedan 2 minutos, esperaríamos entonces que la Asamblea Legislativa pueda tener en sus manos, por lo menos ahora sí, mejores perfiles de aspirantes. Luego el otro paso ya corresponde a la Asamblea, desde luego. Esperaríamos, pero hay todavía que analizar cómo es que va a decidir el Consejo Nacional de la Judicatura. Tiene las herramientas
Entonces, si tiene las herramientas, tampoco tendría pretexto ni justificación que de pronto haga un listado que no esté apegado a derecho, que no esté apegado a esos mismos lineamientos, principios y postulados que se han señalado, que están en todo el marco normativo. Y ojo también, porque muchas veces en la Asamblea Legislativa las cosas se juegan a la especulación y se juegan a los últimos momentos, se juegan a los madrugones, se juegan a irse a la casa presidencial. Ojo con todo eso, hay que realmente poner un reparo antes de que lleguemos a ese punto. Bueno, y ahora sí, lamentablemente el tiempo se nos fue. Gracias, Erika, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias, Ima. Muchísimas gracias, William. Un saludo desde Mujer. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Esperamos que disfruten el fin de semana. Algunos lo tienen ya largo porque prácticamente es un puente de toda la Semana Santa. El sector privado seguimos trabajando, pero que descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.